¿Son acaso las farmacéuticas narcotraficantes legales? Buen día, malas personas. Estamos en un nuevo capítulo de No era buena persona. Hoy, Vestido elegante además, perdón que te sí, interrumpa, pero quiero que se note que hoy día somos corporativos. sí. La gente, Crimen corporativo. Nueva sección. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los crímenes empresariales más grandes de la historia de Estados Unidos y me atrevería a decir que del mundo. Lo que vamos a contar hoy no tiene un asesino con un cuchillo, una escena del crimen, ni un solo cuerpo. Tiene algo que tal vez para muchos puede ser considerado mucho peor. Estamos hablando de una empresa, de una familia multimillonaria y una decisión que mató a más ciudadanos estadounidenses que la guerra de Vietnam. ya, estamos hablando entonces de que hay alguien muy malo detrás de Muy todo malo, esto. muy malo. Vamos a dar un poco de contexto. Estamos hablando de Purdue Pharma, una farmacéutica fundada a finales del siglo XIX. Durante décadas vendió cosas completamente irrelevantes, laxantes, yodo, un medicamento para el cerumen de los oídos, nada que llamara la atención. ¿Por qué irrelevante? Importante El igual, laxante, importante. el laxante me parece algo muy relevante en la historia de la humanidad, pero no me voy a detener en eso. Bueno, pero nadie sabía quiénes eran, no destacaban dentro de la industria. El día que hagamos un podcast de buenas personas, vamos a hablar del creador del Del laxante. laxante. Perfecto, sí, gracias. Y la pastilla de carbón también. El efecto contrario. Ya, ¿qué pasó con Ya, la farmacéutica? sí. En 1995, Purdue Pharma lanza al mercado un medicamento llamado OxyContin, una droga de la familia de los opioides. Los opioides, para entrar en contexto, son sustancias que actúan sobre el cerebro, que bloquean el dolor y generan una sensación intensa de bienestar y saciedad. Ujú. Eso es. Los más conocidos son la heroína, la morfina, el fentanilo y el OxyContin, del que estamos hablando ahora. Sí, y como en la cultura popular, el que más aparece es la morfina, porque es Sí. como cuando está la gente hospitalizada y está como contenta después de que le pasó algo terrible, porque no sé, está sufriendo mucho, tiene mucho dolor y le ponen morfina y como que se pone feliz y piden más y más morfina. Ese es un opioide. Sí. Bueno, antes de que existiera el OxyContin, los opioides médicos se recetaban casi exclusivamente en casos extremos. O sea, principalmente para ayudar a la gente a morir sin dolor. Mm. Pero Purdue Pharma llegó con una promesa revolucionaria a la industria. El OxyContin era igual de efectivo que la morfina para el dolor, pero no producía adicción. Una maravilla. El gobierno de Estados Unidos les creyó y lo aprobó para la venta. Los médicos comenzaron a recetarlo para casi cualquier cosa. O sea, te dolía la rodilla, OxyContin. Tenías un dolor crónico del hombro, OxyContin. Te esguinzabas la muñeca, OxyContin. Éramos como seres inmortales. Era como el ibuprofeno aquí. Que aquí no, El el paracetamol. El paracetamol, aquí los Sí. médicos, cualquier cosa, paracetamol. Claro. Paracetamol. Los médicos lo recetaban porque una empresa farmacéutica de prestigio les había dicho que era seguro, porque el gobierno lo había aprobado y porque sus pacientes efectivamente dejaban de sentir dolor. En el año 2001, OxyContin superó las ventas al Viagra, que hasta ese momento era el medicamento más vendido en Estados Unidos. Curioso. Mira tú, No tenía idea que consumían tanto Viagra las en Estados problemáticas Unidos. de los gringos. Sí. Para el año 2010, duplicaron las ventas anuales que tenían en el año 2001. 3.000 millones de dólares al año, o sea, un dineral. Acá yo creo que es momento de ponerle nombre y apellido a esta historia. ¿Quién está detrás de esta farmacéutica milagrosa? Porque las empresas no toman las decisiones, no son entes vivos. Nuestro personaje principal es Richard Sackler, quien nació el 10 de marzo de 1945. O sea, era Piscis. Bueno, no sé de signos, pero últimamente viendo publicaciones vi que hay muchos psicópatas y asesinos seriales que son Piscis.
Sí. Solo lo dejo como dato a la causa. Tener una farmacéutica vendría siendo como ser un asesino serial. Y menciono que nuestra compañera es Piscis. Oh. Ya, entonces Sí, este pues. personaje es Sí. como el director de la farmacéutica. Richard Sackler era médico, multimillonario y era dueño y director de Purdue Pharma. Ya. La farmacéutica era propiedad de su familia y Richard fue la figura central detrás del desarrollo y la expansión del OxyContin. Ahora bien, ¿cómo logró esta farmacéutica que los médicos recetaran tanto el OxyContin? Si antes los opioides solo se daban en casos extremos, como ya habíamos mencionado. Claro. Y acá entra otro que para mí considero que es otro actor relevante, que es la consultora McKinsey. McKinsey. A algunos les puede sonar, pero para dar un contexto a todos, ¿quién es McKinsey? Es una de las consultoras de estrategia empresarial más grande y prestigiosa del mundo. Trabajar en McKinsey es considerado de las mejores cosas que le puede pasar a los mejores estudiantes de las mejores universidades de Estados Unidos y el mundo. En la actualidad también. Actualmente, O sea, sigue siendo. sí, sigue siendo. Ya. Es el top de lo top en consultoría. McKinsey trabajó con Purdue Pharma desde el 2004 hasta el año 2019. Y en ese tiempo propusieron algo llamado el Plan Turbo. Así tal cual se llamaba. Buen nombre. Wow. Vendible. Sí. po. El Plan Turbo era la estrategia para lograr que el OxyContin fuera recetado de manera masiva. Antes del Plan Turbo, los vendedores de Purdue Pharma se enfocaban en educar a los médicos. Les explicaba cómo funcionaba el medicamento, respondían las preguntas y se abría un diálogo entre estos vendedores y los médicos para saber cómo funcionaba el medicamento. Lo típico de la industria farmacéutica, se supone. Ujú. Con algún almuerzo para explicar esto, uno que otro beneficio pequeño, pero no más que eso. Coimas estamos hablando, ¿cierto? Claro. Que, bueno, Almuerzos. acá en Almuerzos. Chile nosotros lo vemos como esta típica persona que está como afuera de la consulta del médico, parado así como con un maletín lleno de regalitos. Ah, pero yo creo que acá estamos hablando a niveles más altos. Por eso, po, O pero sea, ese es el símil acá, como que cuando tú vas al médico y te dice, no, me trajeron esto, a ver unas muestras, te lo Ya, entrego. Allá, eso era hasta antes del Plan Turbo. claro. ¿Qué pasó? La nueva estrategia, que fue diseñado por McKinsey, era que identificaran a los médicos que ya estaban dispuestos a recetar OxyContin, que prácticamente le podían dar a todos los pacientes que entraran a su consulta la prescripción de este medicamento, y los llamaban prescriptores premium. Y a esos médicos los invitaban a conferencias al extranjero, todo pagado. O sea, viajes, hoteles, eventos, regalías. Les pagaban conferencias que a veces los médicos no daban. Sí. ya estamos hablando de coimas, ¿cierto? Coima, O sea, podemos abiertamente coima. por sí, favor, po. explicitarlo. O sea, Sí, les pagaban pero- conferencias que no daban. O sea, básicamente les entregaban dinero por no hacer nada. Sí, Claro, o sea, no les pagaban directamente a los médicos, así, pero, sí, pues les estaban pagando por no hacer nada. o sea, claro. Yo lo voy a decir en palabras como honestas. Básicamente busquemos a los doctores que están dispuestos a decir que esto funciona y les pasamos plata. Sí, Eso fue. olvídense de los médicos que tienen que convencer, sino que los que ya saben que esto funciona, que les receten a la fila de personas que van a entrar a su consulta. Eso es. Además de esa estrategia, los vendedores le decían a los médicos cosas del tipo, mira, este doctor ya lo hemos invitado 10 veces a Europa, con todo pagado, porque receta mucho el OxyContin. Y bueno, si tú recetas tal vez en los próximos meses, te podríamos invitar también. Y todo esto era de forma pública. O sea, que de cierta forma ellos jugaban con el ego de los doctores. Como, Ya. a este doctor está teniendo todas estas regalías, yo también quiero. Y todo esto está planificado, era parte del Plan Turbo. Y funcionó maravillosamente como ellos habían planificado. La consultora McKinsey ha sido cuestionada por esto y por otros hechos de ética dudosa,
pero siempre responden lo mismo, que ellos solo saben hacer negocios, que presentan planes para sus clientes para que ellos vendan más y que las decisiones finalmente siempre las toman otros. Y bueno, Richard Sackler aceptó el plan turbo propuesto por McKinsey. Yo no sé, ¿tendremos el dato de qué es Richard? ¿Cuál es su profesión? Médico. Es médico también. Sí. Ya, o sea, yo comparto Ujú. la respuesta de la consultora. Su objetivo es hacer negocios, no tengo por qué ser, es feo, pero no tienen por qué ser ético-morales. Sin embargo, acá Richard era el que debería haber dicho, oye, esto no es ético, yo soy doctor, Claro. esto no Sí, debería eso es hacerse. exactamente lo que dice la consultora. Dice, yo no sé nada de farmacéutica, yo solo hago un plan de negocios. Ahora, si lo tomas, lo dejas, eso es responsabilidad del cliente al quien ellos le presentan el plan de negocio. Ahora, igual es bien sucio. Es como, oye, flaco, yo te podría proponer, matemos a alguien y después lo revivimos con mi medicamento y todo es actuado. Y tú igual estás proponiendo algo que está fuera de lo moral, po, de lo aceptable. Sí. Pero por eso la consultora McKinsey no ha ¿Hay dejado de límites? ser ¿Hay límites en top. los O sea, negocios? por eso existen las clases de ética en el mundo corporativo. Sí, porque Se supone que sí, po, hay límites, pero ¿hasta qué punto lo respetan? Y en Chile tenemos un montón de ejemplos. Sí, un montón. Bueno, Por eso se agregó ética a las clases de los ingenieros. claro. ¿A ti te pasaron ética en tu carrera? no. Yo tuve Bueno, voy a ética mentir. en el colegio. Ya sabemos por qué yo soy psicólogo y sí tuve ética. Yo Imagínate tuve los ética en el ingenieros. colegio. Ya, volvamos. Volvamos. Bueno, pero mientras explotaban las ventas de esta farmacéutica, también había otra cosa que estaba explotando. Habían personas dentro de Purdue Pharma que sabían que algo raro estaba sucediendo. Hay muchos testimonios, pero les voy a comentar 2 para que se hagan una idea general de lo que estaba sucediendo en estos momentos. Había un vendedor estrella, de los que Purdue Pharma premiaba todos los años por que superaba sus metas de ventas de OxyContin. Y ese hombre recorría hospitales visitando médicos y era efectivamente muy bueno en su trabajo. Hasta que las enfermeras comenzaron a contarle cosas, que los pacientes estaban teniendo comportamientos extraños, que sí parecía que estaban teniendo síntomas como de abstinencia cuando no les recetaban este medicamento, que llegaban en crisis a las consultas y que algunos habían fallecido por causa del medicamento que él estaba vendiendo. Ya, pero otro nivel. Sí, Es como que avanzaste en los síntomas. Como se sentían mal, Abstinencia. abstinencia, fallecieron. Sí. Entonces, este hombre se asustó y levantó la alerta. Envió correos internos, habló con sus jefes, preguntó qué estaba pasando. ¿Y qué respuesta le dieron? Dedícate a hacer tu trabajo. Que él no era policía para andar averiguando cosas que no le correspondían y que se enfocara en seguir superando las metas de venta del OxyContin. Por otro lado, la empresa se quiso expandir a Europa. Lo hizo. Ahí, un médico anestesiólogo francés comenzó a notar cosas extrañas en sus pacientes. Tuvo que reanimar a 2 por sobredosis de OxyContin. En ese momento pidió documentación oficial del medicamento a los representantes de la farmacéutica. Logró obtener algunos documentos que eran confidenciales y decidió publicar sus hallazgos en una revista médica. 10 días después, recibió una carta de un bufete de abogados y la carta le decía que eligiera bien su defensa porque se estaba enfrentando a gente muy poderosa. Ya, pero la investigación que hizo él, ¿qué arrojó? O sea, presentó los resultados y eran como Que evidenciaban no esto. eran tan... Que eran adictivos, que eran adictivos. claro. O sea, Sí. que no eran tan buenos como No decían. era lo que vendían, que era esto es lo mismo, pero sin el síntoma de adicción, sin esta condición de adicción. Claro, y consideremos que cuando ya llegaron a venderlo a Europa, ya tenían el plan turbo. O sea, no llegaban a la consulta médica y le decían, este medicamento hace esto, tiene este estudio, sino que era como, ofrece este medicamento y te vamos a invitar a un congreso el próximo mes a República Checa, con todo pagado. ¿Me entienden? Ese era el contexto que se estaba dando. Claro. ¿Y qué pasó? Que en Europa
pusieron ojo a esto y le pusieron freno a la prescripción del OxyContin. Dijeron, a ver, ok, solo en casos muy necesarios. Pero en Estados Unidos, la tierra de la libertad, No se podía poner límite a nada. se siguió expandiendo la prescripción de este medicamento. Es que además tenían el plan turbo funcionando y por lo tanto los mismos especialistas lo recomendaban. Si tú tienes eso, ¿por qué lo vas a prohibir? Claro. Acá voy a dar algunos números para que se entienda la dimensión de lo que estamos hablando en número de muertos. En Estados Unidos, actualmente, entre los adultos de 25 a 44 años, la sobredosis de droga es la causa de muerte número 1. Y el 75% de esas muertes son por opioides. Mm. En el año 2017, Donald Trump, el amigo de América, declaró públicamente que esto era una emergencia de salud pública por la crisis de opioides. El último año registrado, Estados Unidos tuvo alrededor de 70.000 muertes por sobredosis. Para tener contexto de cuánto es esta cantidad de muertos, una cifra que podemos dar como para hacer el comparativo, en los atentados del 11 de septiembre del año 2001 en Estados Unidos, murieron casi 3.000 personas. Y acá estamos hablando de 70.000 anual. Y por lo que entiendo también es un problema hasta hoy. Sí. O sea, no es algo que se haya solucionado. Claro. Por otro lado, en la guerra de Vietnam murieron aproximadamente 58.000 ciudadanos estadounidenses. O sea, que en estos años Estados Unidos ha tenido el equivalente a una guerra de Vietnam todos los años en número de personas fallecidas. Un montón. Sí. Y en el año 2023 fueron más de 100.000 los muertos en un solo año. Bueno, pero ¿qué pasó finalmente? Bueno, en el año 2023, cuando ya llegó a este pic, efectivamente ha comenzado lentamente, pero a descender este número por todas las políticas públicas que ha hecho Estados Unidos para poder frenar estas muertes. O sea, hay ciudades enteras en Estados Unidos que son puros zombies. Pero no ha habido, porque me imagino que en algún momento se dieron cuenta de que esto efectivamente generaba adicción. Sí. Y que la gente se estaba muriendo. Comenzaron a haber demandas. Demandas civiles. Sí. ¿Ya? Porque actualmente a Purdue Pharma también se le atribuye la crisis del fentanilo que se vive hoy en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos fueron quienes crearon una generación entera de personas dependientes de opioides, buscando algo que les produjera el mismo efecto que les produjo en su momento el OxyContin. Y además porque ellos incentivaron a otras empresas farmacéuticas a desarrollar opioides similares para hacerse millonarios igual como lo hicieron ellos. Siempre pasa eso, po. Ahora, ¿cómo se llama el medicamento de la diabetes, el más conocido para bajar de peso actualmente? Ay, no lo recuerdo. Yo no sé Sí. nada de diabetes, no es mi área. Es que no se ocupa ni siquiera ahora tanto para la diabetes. ¿Cómo se llama? Ya, pero no importa el nombre, ¿qué quieres decir? Que salió este medicamento que hace que la gente baje así como, no sé, ¿El GLP-1? Sí, el Ozempic. el Ozempic. Ujú. Ya, la gente baja drásticamente de peso, baja y onda 20 kilos que no pudiste bajar en toda tu vida. Y esto que llevó a que otras farmacéuticas empezaran a crear una versión similar al Ozempic. ¿Y qué pasa? Hoy en día se dan cuenta, o sea, la empezaron a recetar, todo el mundo la empezó a recetar, ya se alejó de la diabetes. Onda, la gente la usa ahora para bajar de peso. Y así, onda, tengo un matrimonio, me pincho una dosis de Ozempic y hay gente ahora que está muriendo de Ozempic, que tiene consecuencias y que como era tan nuevo y todos decían, no, es súper maravilloso, todavía no se conocían los efectos secundarios. Mm. Bueno, pero este siempre ha sido de alguna manera el negocio de las farmacéuticas y por eso es que la gente como por debajo, diría yo, porque no es algo que está hecho de manera tan pública como que la gente las odia. Cuando fue la crisis de la pandemia, también muchas veces se dijo que era algo que habían creado las farmacéuticas o que las vacunas era todo un negocio por parte de las farmacéuticas. Hasta qué punto las cosas son reales o no, no se sabe. Pero también entendamos que acá hay un proceso detrás, hay ministerios de salud, hay maneras en las que se debiesen regular los fármacos. El punto es por qué no se están regulando, por qué se regulan Claro, mal. porque se salta en ese paso.
Y ahí estamos hablando de mucho dinero. O sea, que se está moviendo entre medio, que existen coimas. Imagínate cuánta plata deben haber ganado. Acá tenemos el nombre del director de la farmacéutica, pero entre medio hay 60.000 personas que deben haber ganado mucho dinero con esto. Incluso la McKinsey. Sí, pues la consultora encontró ahí una mina de oro. Sí. El problema es que, bueno, hay un problema ético por un lado y por otro un problema legal. ¿Hasta qué punto tú igual estás jugando con fuego? Porque basta que haya una persona entre medio que tenga el poder suficiente para levantar que acá se está cometiendo un delito para que esto reviente. Sí. En este caso, lamentablemente, él fue el vendedor que no tenía el suficiente poder. Claro. O el médico que hizo la investigación, que al parecer tampoco tuvo el suficiente poder. Claro, es que esto, como digo, yo les mencioné 2 casos como para ejemplificar lo que comenzó a pasar, pero comenzaron a levantarse muchas denuncias. O sea, por algo no es fácil derrotar a una farmacéutica de estas dimensiones. O sea, fueron muchas las demandas que comenzaron a surgir para que se hiciera realmente cargo los estados. ¿Y qué pasó finalmente? ¿Hubo algún cambio a nivel como de gobierno? Bueno, ¿qué pasó? Ahora con receta, me imagino. Bueno, siempre fue con recetas y ese era el problema, que llegaban drogadictos, o sea, disculpe que lo diga así, pero llegaban gente que ya era adicta a la consulta y decirle, por favor, doctor, deme, así como que rompían los vidrios, así, deme la receta del Oxycontin, lo necesito, o sea, realmente eran personas muy adictas a esto. Y además los drogadictos se ponen después creativos, no solamente se lo tomaban, sino que lo empezaron a inhalar porque el efecto era más rápido, ya entramos a otro punto. Se ponen creativos los drogadictos. Real. Sí. Bueno, mientras todo esto... Eso se llama dependencia, en términos más científicos. Creatividad. Síndrome de abstinencia se llama eso. Pero bueno, podemos plantearlo como creatividad y suena más lindo. Bueno, pero mientras la familia Sacker se hacía más que multimillonaria, ellos donaban fondos a universidades, donaban dinero a museos, o sea, eran filántropos. Así eran conocidos a nivel mundial. Hasta que, como ya adelantamos, las demandas comenzaron a llegar. Oye, esto suena muy Pablo Escobar. Como yo voy, entrego mucha droga y después con la plata que gano hago a mi comunidad feliz. Sí. De hecho, cuando ya se supo esto, hay universidades que dijeron ya no vamos a recibir más dinero. No sé, por ejemplo, creo que Columbia era como no, ya desde ahora en adelante ya no voy a recibir más donaciones, pero quizás cuántas personas igual siguieron recibiendo. O sea, no sé. Sí. Esto ya, en parte chisme, quiero decir todo lo que quiero plantear para tratar de ser lo más prudente. O sea, todo esto está verificado. Ya al final le puedo contar chisme porque acá hay mucho chisme, pero hasta acá todo está verificado. Comenzaron a haber miles de demandas en distintos estados por las comunidades y por las víctimas, las muertes que estaban surgiendo. Y entonces Purdue Pharma tomó una decisión. Ellos, como familia, retiraron más de $11.000 millones a sus cuentas personales y se declararon en bancarrota. Oh, no. Porque en Estados Unidos no se puede continuar demandando a una empresa que está en quiebra. Claro, en el fondo la empresa quebró. Sí. Y son cuentas diferentes las personales que las empresariales. Son distintas. El acuerdo final al que llegaron fue un pago de $7.400 millones. Esto se acordó en enero del 2025 para resolver los litigios. Pero la familia Sackler, las personas que tomaron las decisiones, las que estaban en el directorio y las que supieron que estaban muriendo gente y continuaron vendiendo este medicamento, tienen demandas personales en más de 500 ciudades. Que están corriendo, me imagino, en este momento. Actualmente, sí. ¿Pero qué responden ellos? Que ya pagaron la demanda a nombre de Purdue Pharma, que la empresa se declaró en quiebra y que las demandas personales son solo una forma para sacarles dinero. Bueno, entonces, ¿es Richard Sackler una mala persona? ¿O es solo un alma Piscis intentando calmar el dolor constante de esta sociedad? O sea, es complejo porque estamos hablando de una industria y hay un sujeto, claro, que era el director de esta farmacéutica, pero acá hay varias malas personas entre medio. O sea, no sí, acá le vamos a dar porque en el momento de que fue esta demanda, él es la cara visible de la empresa. Y además, no solo eso, él fue parte importante del desarrollo del medicamento.
Sí. Sí, ojo que Pero acá, sí, es un conglomerado completo que estuvo involucrado en estas muertes. esto también puede estar asociado a un error. El punto de inflexión se da cuando tú te das cuenta del error y no lo corriges. O en su defecto tienes una negligencia relacionada a que no probaste bien la droga y no la alcanzaste a corregir. Hay una historia muy entretenida, chistosa, entre comillas, no sé cómo plantearlo. Pero ustedes saben que la heroína era legal y que ¿No? la vendía Bayer antes. No. ¿Y para qué? ¿Para Para qué la era? tos, cualquier enfermedad como de Ya. los bronquios, Era un abrilar, para la un tos. palto miel. Te quitaba la tos y te ponía chistoso. La, la heroína también es un opioide. Ah. Y por eso me acordaba. Sí, Y Bayer la difundía, era un medicamento de venta libre. Era Y un así como jarabe. está mal de la tos, consuma heroína. Y de hecho, el nombre heroína viene de un concepto alemán, que es como heroisch, no lo sé pronunciar, que significaba heroísmo. Y era porque este medicamento a la gente la hacía sentir como valerosa, como con energía. Y de ahí dijeron, oye, la heroína es el mejor medicamento que tenemos. Evidentemente después se dieron cuenta que esto generaba todas las consecuencias negativas Ujú. y la prohibieron. Eh, pero quiero decir, hay casos en la historia de medicamentos que aparecen y que después dicen, oye, esto nos hace muy mal. Y de hecho lo podemos llevar incluso a lógicas como por ejemplo el cigarro. Quizás en 10 años más la gente se dé cuenta que el cigarro hace pésimo, que no trae ningún beneficio a la salud, va a estar prohibido y nosotros vamos a mirar al pasado y vamos a decir, oye, el cigarro, qué locura, era de libre acceso. Sí. Podían fumar hasta niños. El problema acá es que se dieron cuenta de que esto estaba mal Ujú. y en ningún momento lo frenaron. Sí. Sí. De hecho, es más, lo alargaron todo lo que pudieron hasta declararse en quiebra y sacar toda la plata que pudieran. Exacto. Y ahí yo creo que es donde tú de verdad dices, acá hay una mala persona. Porque sí, hay mucha gente que se justifica como la consultora diciendo yo estoy haciendo negocios. Pero cuando tú pasas el límite y te das cuenta que estás dañando a la gente y a una gran cantidad de gente, esto ya se vuelve un delito. Yo creo que lo que lo hace más mala persona a este sujeto es que él, además de ser dueño de la farmacéutica, era médico. Mm. O sea, cuando a él le llegaron estos informes de personas a las que le estaba sucediendo XXX cosa, él sí tenía el conocimiento para decir, oye, ¿sabéis qué? A lo mejor deberíamos hacerle más estudio a esta cuestión, a ver, y si paramos la venta para ver qué es lo que le está pasando a la gente, pero no, po. En realidad de médico se quedó solamente con su parte de empresario y decidió solo ganar plata. Sí, a mí igual me enoja bastante eso. Porque según lo que yo entiendo, los médicos hacen como un juramento, que ellos como su misión en la vida es salvar gente. Entonces me parece de lo peor jugar de esa forma solo para enriquecerse. No, y yo creo además que acá debe haber una mala persona que no hemos identificado, que debe estar dentro de esa empresa ¿Ya? y que, así como el director de investigación, no sé, imagino el cargo, Ujú. que él debe haberlo sabido mucho antes que el Claro. mismo Richard. Porque esto no es como que sale a la venta así como, oye, esto funciona, listo. No, No, acá pues hubo un debe tener proceso y estudios. alguien se hizo el loco. Alguien dijo, no, tirémoslo nomás, tirémoslo. Lo interesante además de este caso es que todas las estrategias que aplicó la consultora Ujú. se aplican hoy día. Es como que se aprendió de eso y se siguen aplicando. Pues no sé si han visto en la tele como estos mercados, no sé, como estos canales que venden cosas y dicen certificado por el doctor. ¿Te han dado cuenta Sí. que aparece Sí. aparece como un medicamento? Dicen el doctor Pérez lo avala y sale él así como. Sí. Es lo mismo, al final es un recurso publicitario que hoy día se sigue utilizando y que al final tú ni siquiera conoces al doctor Pérez, Claro. pero sigue apareciendo. Pero yo creo que ahí va la ética después de cada doctor, qué cosa es lo que prescribe. Porque, bueno, yo trabajo en una industria que es como prima de esto, que es la del cuidado personal, y a nosotros nos invitan a conferencias o presentaciones de nuevos ingredientes, y te pasa, no, algunos te facilitan y otros no. Hay algunos que efectivamente sí son un poco más de show, del desayuno, y ahí, Coimas. y ahí es como la pega de uno decir, necesito las fichas técnicas y ver bien cuáles son los estudios, porque es verdad, existen algunos estudios
que, por ejemplo, en la piel es como efectivamente tienen unos dispositivos que te muestran cómo va mejorando la piel. Así como este es el día 1, este es el día 7 y te muestran cuántos voluntarios, qué sé yo. Pero igual existen otros estudios que son del tipo, le preguntan a la gente, ¿cuánto cree usted que mejoró su piel cuando se puso el medicamento? ¿Mejoró un poquito? ¿Mejoró normal o mejoró mucho? Y esos son los estudios. Sí, pues en base a la opinión, Claro. solamente. Percepción de la Y gente. eso ya es labor de uno, decir ya realmente esto que me están vendiendo es apto o no para yo poder incorporarlo a alguno de mis productos. Entonces, y acá, y eso estamos hablando, vuelvo a decir, del cuidado de la piel, acá, que igual es un órgano, pero estos son personas que trabajan, son médicos. Sí, no, yo creo que el caso no tiene por dónde salvarse. Yo debería tener menos ética siendo ingeniera Ingeniera. que un médico. Sí, no hay por dónde salvarse. O sea, es un caso terrible. Las cifras que diste de la cantidad de muertos son impresionantes, y es impresionante también que no haya ningún responsable como que no se individualice, que la empresa tenga la facilidad para irse a quiebra y que, bueno, hasta ahí quedó y la familia se llevó la plata y ahora tiene que pagar una multa en el fondo. Claro. Sí, no, me parece terrible. Pero es el negocio de las farmacéuticas finalmente, pues, y el negocio de la gente con poder pucha, le hemos dado súper duro a los doctores en los últimos capítulos del podcast. Nada contra los doctores, Perdón. pero mi impresión es que la gente cuando tiene poder puede hacer estas cosas. Sí, pero igual salieron doctores como este francés que mencioné, hay muchos otros, yo vuelvo a repetir, pero que se dieron cuenta que algo malo estaba pasando y fueron capaces de levantarlo. O sea, bien por ese médico, por ejemplo, que... Y de publicarlo, porque Sí. te podéis quedar solamente también en comunicárselo a la empresa, pero lo quisiste hacer público. Y hoy en día él lo habla públicamente, pero en su momento igual dijo, o sea, me recaí de susto cuando me llegó la carta Claro. del bufete de abogados. Dijo, yo pensé que me iban a hundir, o sea, yo de ahí no salgo, dijo, ¿qué hice? Pero dijo, pero ya estaba hecho y él siguió adelante. Sí, en el fondo yo creo que el mensaje que nos deja esto es que en este mundo, en este mundillo de las empresas, si tú cierras los ojos y sigues vendiendo, lo puedes hacer sin pensar en las consecuencias que tiene. O sea, puedes cerrar los ojos y vender. Eso es como lo que veo yo. Juguémoslo. Juguemos a Richard. Yo le voy a poner un 8. Para mí es una muy mala persona porque la cantidad de muertos que lleva encima, y además siento que hay personas que recetaron esto sin saber que esto era realmente malo. O sea, no solo engañó como al paciente final, sino que siento que igual hubieron médicos, y acá le puedo prestar ropa a los médicos, que igual fueron engañados. Mm. Porque uno igual confía en los estudios que ellos hacen. O sea, como que la labor del médico sí igual tiene que estudiar, pero en parte igual uno en algún momento tiene que confiar en alguien. O sea, como si a mí me llegan y me dicen, mira, esto tiene estos estudios, yo digo, ya lo tomo, lo empiezo a prescribir. Pero no sé, y aquí ya yo desconozco, tal vez corríjame, no sé si los médicos, que el que atiende al paciente el día a día, puede llegar a involucrarse como el nivel de las farmacéuticas y como realmente los estudios que ustedes hicieron, o sea, digo, a cuestionar esos estudios. Sí, Ya, yo tengo por lo menos el médico, el ginecólogo, al que voy. Él cada vez que él me dice, mira, sale un remedio, dijo, y yo tengo que ir a ver cuáles son los papers que lo respaldan, qué estudios hay y qué dicen los estudios. Y si dijo, y si no es algo comprobable, yo no te puedo decir que estoy seguro que esto funciona. Siempre Claro. me lo dice. Hay cosas que él me dice así como, no sé, eso es como medio chanto, si quieres, bueno, puedes tomarlo, es medio inofensivo, pero en realidad no lo recomiendo. Sí, yo creo que eso va en la responsabilidad propia de cada doctor. Tú puedes no hacerlo y confiar, pero como están las cosas hoy en día, a Y mí me ganarte un parece- viaje a Europa. Me parece poco responsable por parte de un médico recetar algo que tú no sabes qué es lo que contiene. Supuestamente tú como profesional tienes que saberlo. Y por algo además, por ejemplo, los psicólogos no podemos recetar medicamentos. Y eso es precisamente porque nosotros no, a pesar de que yo tuve ramos asociados a medicamentos, no me acuerdo de nada, pero porque yo no receto medicamentos. Pero sí, tal vez te toca tratar con gente que está consumiendo esos medicamentos. Claro, pero a lo que quiero llegar es que por algo hay una restricción respecto de quién puede recetar. Y esa restricción está asociada a solo ciertas profesiones pueden hacerlo, solo los doctores, por ejemplo, en este caso, psiquiatra.
si tú tienes esa responsabilidad detrás, entonces tienes que saber qué es lo que estás recetando. Y él debería ser capaz de leer los componentes y decir, oye, esto sí, esto no. Entonces, yo no sé si los exculpo tanto. Creo que ellos creo que cayeron también por los beneficios de todas estas coimas que aparecían entre medio. Ujú. Creo yo. Y creo que el sistema de salud en general es un sistema, vamos a volver al sistema de salud, es un sistema que tiene muchas situaciones de este tipo, porque no hay ningún negocio más fácil de explotar y de aprovecharse que el de la salud de la gente. Tú estás dispuesto a pagar lo que sea por ver a tu familiar bien. Por lo tanto, la cantidad de dinero que puedes mover es millonaria. Y acá es Em, complejo igual porque en algún momento la Lore mencionó como este medicamento que ahora sirve para bajar de peso, pero acá estamos hablando de dolor. O sea, lo que hace este medicamento era que las personas dejaran de sentir dolor. Y honestamente, tú no te demoráis más de un año en darte cuenta que esto genera adicción. O sea, Sí. no creo que haya sido una novedad para la gente que lo notó. Yo le voy a poner un 8 también. A pesar de que creo que es una mala persona y que comparto todas las cosas que han dicho, también es cierto que no es una persona que haya estado en contacto directo con el dolor, con la mala acción. Es una persona que básicamente anuló su conciencia. Dijo, yo me voy a obviar todo esto y voy a seguir con mi vida. Pero no fue no fue a matar a la gente. Tomó una decisión muy dura. Podría ponerle menos, pero creo que el impacto que tuvieron sus decisiones son demasiado altas. Claro. Y por lo tanto, me parece que un 8 Porque está bien. además se podía dar incluso a niños. Así operaban a tu hijo de, no sé, se quebró la pierna andando en patines y Y le por- daban a una edad muy temprana el Oxycontin. Y porque además esta es una decisión consciente. ¿Cuánta gente, si yo te digo la guerra de Vietnam, cuánta gente conoce la guerra de Vietnam? Todo el mundo. Todo el mundo sabe la guerra de Vietnam. Ujú. Todos saben que existió, que murió mucha gente. Si yo te digo la crisis de opioides de Estados Unidos por Oxycontin. ¿cuánta gente lo sabe? Nadie. Nadie. ¿Y tú crees que eso es coincidencia? No. Es No. porque esto está ocultadísimo. O sea, se han hecho un montón de estrategias para que esto no salga. Entonces, ahí esas decisiones también son responsabilidad. Y cuando se estalló la crisis actual, que es fentanilo, que eso es mucho peor, pero lo primero fue como, no, es culpa obviamente de los mexicanos, porque ellos son Lo más productores, es fácil, lo los más latinos fácil. tenemos la culpa de todo. Pero cuando se empezó a hacer esta investigación, se dieron cuenta que esto venía de otra parte y no nació acá en América, sino que viene desde laboratorios que estaban ahí mismo en Estados Unidos. Por favor, ¿cómo van a ser en América? Somos unos genios nosotros. Todavía estamos tratando de tener confort en los baños en la universidad. Y vamos a crear Vamos a tener- fentanilo. y vamos a estar. No saben cómo estamos acá. Estamos preocupados de otras cosas. Lore. Yo le voy a poner un 9. Para mí bordea ser el diablo. A tu compañero Piscis. Sí, porque es manipulación de grandes masas. Es crear una enfermedad silenciosa a gran escala. Yo creo que él es una muy mala persona, sobre todo porque es médico y sabía lo que hacía. Mala persona. Sí, mala persona. No creo que no se haya dado cuenta de que existía la posibilidad de que fuera adictivo. Y no reaccionó a tiempo. Es una rata, escapó, se dividió la plata, se fue a quiebra en vez de hacerse responsable. Se fue a quebrar a la empresa, pero él no. Como persona No, natural, él está en la playa forradísimo. ahora tomando Sí. el sol. Prefirió quebrar Sí. la empresa y llevarse la plata. Sí, igual eso es entonces, importante. no. 0 días de cárcel. Sí, no. No, es una locura. Una locura. Así que 9, amigo, eres muy mala persona. Un Bueno, 8.3 8.3. para familia Zucker. 8.3 Sí. es más, pues, ¿no? No, 8.89. 8.3. No, 8. Ya, tienes razón. Perdón, la matemática no es lo mío, soy psicólogo. 8.3 y probablemente si se lo dijeran y él escuchara este podcast diría, pero yo no maté a nadie. Es que es un asesino de cuello y corbata. Pero. Él mueve los hilos. Ujú. Entonces, Sí. él es el sicario. O sea, él tiene un sicario. Él es el así, está moviendo los hilos para Mm. matar a la gente. Sí, como hay muchos, ojo con eso, que en el mundo del poder hay mucha gente que ha tomado decisiones muy duras. Pero yo creo que hay más personas
con mucho poder que banalizan la vida que personas sin tanto poder. O sea, como estos psicópatas seriales que van y matan gente, Claro. pueden llegar a tener incluso más valor hacia la vida que la gente con mucho poder que ven a las personas como números. O sea, Claro. que muera uno o dos para ellos es irrelevante. Y acá creo que voy a cerrar algo con un chisme. Y acá, ojo, repito, es chisme. Porque acá hay muchas cosas que se mostraron en presentaciones, que se decían en visitas a los médicos, pero que no están tan documentadas. Pero hay un dato que decía de que a los médicos le decían cuánto era el promedio de la gente que iba a morir y les daban dinero por aceptar ese riesgo. Les compraban la conciencia. Mm. Le decían, mira, Peor. vas a tener tanta gente Esto muerta. ha sido dicho por algunas personas, pero finalmente como no está documentado, queda solo en que es chisme. Peor aún. Peor. Oye, terminando el caso, quiero inaugurar una nueva sección. No es una nueva sección, nosotros lo hemos hecho siempre en todos los capítulos, hacemos recomendaciones en redes sociales. Pero como no nos están siguiendo en redes sociales, Síganos en redes Síganos en sociales. como redes sociales. sabemos que los 4 millones de personas que escuchan este podcast no nos siguen en redes sociales porque tenemos 100 seguidores, vamos a empezar a hacer las recomendaciones en el mismo podcast. Y esta vez la recomendación la quiero hacer yo. Es un libro de Kevin Dutton que se llama La sabiduría de los psicópatas. Y básicamente es un libro que aborda como qué características de los psicópatas son funcionales en la vida cotidiana y te pueden llegar a llevar al éxito real. Y va muy de la mano un poco con lo que hemos hablado, porque probablemente Richard es un psicópata que tiene todas estas... existen diferentes tipos de psicopatía, no voy a profundizar en eso porque nos vamos a ir a otro lado en el capítulo, pero por ejemplo características como la frialdad, el ser capaz de tomar decisiones de manera rápida en casos complejos, el no tener empatía, probablemente este tipo tiene cero empatía, son habilidades que a nivel de negocios te puede traer mucho éxito. Es un libro súper interesante, así que lo dejo como la recomendación de hoy. No se va a ver en el podcast porque solo nos están escuchando, pero en el video sí cuando se va a subamos el ver. video, Ahí está. Y es un libro rojo llamativo. Muy interesante, lo dejo como recomendación de la semana. sí, Y- y queremos saber sus comentarios respecto al podcast. Queremos saber si ustedes realmente creen que es una mala persona o tal vez nosotros aceptamos todo tipo de opiniones. Tal vez ustedes creen que nos hizo un favor y está matando a Estados Unidos, o sea, como a gringos, y para ustedes, perfecto, me parece maravilloso que estén muriendo que se gringos. extingan los gringos. Tal vez para ustedes lo pueden considerar una buena persona, no lo sabemos y lo aceptamos sus notas. Y por favor síganos. Tenemos Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Spotify, suena como una Spotify, así tercera que edad. sí. Síganos y leemos todos sus comentarios. Y seguirnos significa suscribirse, seguir el podcast, porque yo sé que lo escuchan en Spotify, pero no nos siguen. Sí. Tienen que seguirnos. Así que eso, recuerden, las malas personas están más cerca de lo que ustedes piensan. Chau, Chao, chau. chao. Chau, chau.